Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener el gusto de desarrollar un cuestionario de preguntas para la evaluación a salud que se ha dado en los años anteriores acerca de temas de obstetricia y ginecología. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué factores contribuyen a la prolongación de la fase latente de la curva de Freeman? Sabemos que Freeman estableció una curva del trabajo de parto, dividiendo el trabajo de parto en fase latente y fase activa del trabajo de parto, cada una con su duración determinada. Por ejemplo, la fase latente, para hablar de fase latente prolongada, tenemos que llamamos fase latente prolongada en nulíparas cuando esta fase va a durar más de 20 horas, pero en nulíparas. En multíparas cuando va a durar más de 14 horas. Entonces, ¿qué factores contribuyen a la prolongación de esta fase latente? Tenemos la dilatación digital frecuente del cuello uterino, la sedación excesiva, la analgesia de conducción. Entonces sabemos que la sedación excesiva y la analgesia de conducción son factores bastante conocidos que van a prolongar el trabajo de parto. La dilatación digital frecuente, cuando está en estadio de fase latente, va a producir un espasmo y una edematización del cuello uterino, también llevándonos a una prolongación del tiempo de dilatación. Entonces la respuesta a la pregunta sería todas ellas. Segunda pregunta. Paciente multigesta de 40 semanas en expulsivo, ¿es mejor sacar el segundo gemelar dentro de 5 a 10 minutos del nacimiento? ¿Por qué? Bueno, en algunos centros se recomienda esta actitud, ya que al salir el primer feto se va a producir una disminución del volumen uterino, ¿no? Y por tanto una contracción de la fibra miometral. Entonces, esto puede ocasionar un desprendimiento prematuro de placenta. Entonces, la recomendación es a no esperar demasiado la expulsión del segundo feto, dado que se puede separar la placenta a medida que la musculatura se contrae. El segundo gemelo más probable que empiece su respiración intraútero no, porque él va a estar recibiendo aporte sanguíneo a través de su cordón umbilical y puede ocurrir parto precipitado. No tiene caso en esta pregunta. Entonces la respuesta sería la B. Otra pregunta acerca del trabajo de parto. Feto en presentación podálica, la maniobra que consiste en retirar los miembros inferiores del estribo y flexionarlos recibe el nombre de maniobra de Pajos, maniobra de Brash, maniobra de Marrover, maniobra de Morrison, maniobra de Brash. Bueno, aquí generalmente la maniobra que consiste en retirar los miembros inferiores del estribo y flexionarlos para producir un alineamiento del sacro con la columna lumbar, ¿no? Y a la vez ascender un poco la articulación pélvica, o sea, el pubis. Se usa generalmente cuando hay enclavamiento de hombros, pero también se podría utilizar en otros casos, ¿no? Esta maniobra fue descrita por Martovers. O sea, la respuesta sería la C. ¿Qué no se usa en el embarazo postérmino? El embarazo postérmino estamos hablando del embarazo que tiene una duración mayor de 42 semanas. Entonces, por los riesgos que puede conllevar por la probable insuficiencia placentaria, la disminución del líquido amniótico con compresiones del cordón, entonces se recomienda terminar la gestación. Y si no ha empezado espontáneamente, hay que estimularlo. Entonces, para estimularla se usa generalmente oxitocina, también el estímulo de pezones que no va a hacer liberar oxitocina. También se usa actualmente en el mercado la prostaglandina con misoprostol. La cesárea tendría indicación según una contraindicación obstétrica. Lo que no debe usarse es inducción con ergotamina, ya que la ergotamina va a producir una contracción uterina sostenida y no puede asfixiar el feto. Entonces la respuesta es: lo que no se debe usar es ergotamina. ¿Qué punto? Otra pregunta. ¿Qué punto es el de referencia en la presentación de cara?
situación bastante rara, ¿no? Y que en la literatura se describe, ¿no?, como la presentación sería una deflexión de tercer grado, en lo que el punto de referencia para evaluar el descenso va a consistir en el mentón. Otra pregunta acerca del trabajo de parto. La episiotomía medio lateral es mejor que la mediana. Algunos prefieren la episiotomía medio lateral, ¿no? Otros prefieren la mediana. Entonces, la episiotomía medio lateral es mejor que la mediana porque va a producir menor dolor. No. Fácil de reparar, va a ser más difícil de reparar que la mediana. ¿Va a producir mejor cicatrización? No, porque puede dar problemas de mala cicatrización y que incluso estéticamente puede ser muy molesto para la paciente y puede producir hipouremia. Menor sangrado, no, ya que la mediana se está produciendo en el tafe medio y va a producir menor sangrado. Pero sí tiene la ventaja en relación a la mediana de poder ampliarla, cosa que en la mediana no se puede hacer, ¿no?, ya que estamos cortando el cuerpo perineal y detrás de eso está el ano, el recto. Entonces la ventaja de la episiotomía medio lateral en relación a la mediana es poder ampliarla. Vamos a repasar unas preguntas acerca de hipertensión inducida por el embarazo. ¿Cuál de los siguientes no indica severidad en una gestante con hipertensión inducida por el embarazo? Tenemos criterios de la hipertensión inducida por el embarazo, ¿no?, referida específicamente en este caso a preeclampsia, ¿no? La oliguria es una manifestación de compromiso renal de la hipertensión inducida por el embarazo, y de tal manera que la creatinina va a haber una menor filtración glomerular y la creatinina plasmática va a ascender. También el dolor en cuadrante superior derecho del abdomen, que nos estaría revelando una extensión de la cápsula de Gleason en el hígado, y que es un signo de severidad porque puede ser un signo premonitorio de eclampsia también, o una inminencia de ruptura de la cápsula de Gleason. Retardo de crecimiento intrauterino, esto nos estaría revelando un efecto bastante crónico y severo que no permite una buena nutrición leve dentro del útero. Y el consumo de plaquetas también nos está hablando de un problema mucho mayor. Entonces, todos estos serían signos de severidad, excepto la creatinina de 0.6 miligramos por decilitro, ya que vamos a considerar una gestante normal, ¿no?, valores mayores de 1.2 miligramos por decilitro como criterio de severidad. Menstruación. En la menstruación normal, la hemorragia media es de 600 mililitros, 500 mililitros, 650 mililitros, 150 mililitros, 550 mililitros. Al respecto, en la literatura se encuentran algunas variaciones, ¿no? Antiguamente se decía, ¿no?, que el volumen de la pérdida de sangre durante la menstruación era alrededor de 150, 200. Actualmente se impone como una medida aproximada de 80 centímetros cúbicos, 80, 120, existiendo en algunos sitios que todavía se necesita 150 centímetros, pero no más de eso. Entonces, podríamos, como respuesta a esta pregunta, responder la alternativa D. La menstruación normal de hemorragia media podría ser de 150, ¿no?, aunque actualmente se acepta 80 centímetros cúbicos. Durante la fecundación, la duplicación de ADN se produce antes de la fusión de los pronúcleos masculino y femenino, al momento de penetrar el espermatozoide dentro del óvulo,
después de la unión de los pronúcleos masculino y femenino, A y B o ninguna. La fecundación es la unión pues, de los pronúcleos masculino y femenino. Y esto va a tener como característica el restablecimiento de la carga genética 2N. Entonces se produce la duplicación de la N. Cuando se ingresa el espermatozoide al óvulo, ahí se va a producir la expulsión del segundo cuerpo polar. Sabemos que la ovogénesis que quedó detenida en el estadio de profase durante la primera adhesión meiótica, al ocurrir la ovulación se completa esta primera división expulsándose el primer corpúsculo polar. Luego de la penetración del espermatozoide al óvulo se va a completar la segunda división meiótica expulsándose el segundo cuerpo polar, quedando un ovocito haploide, ¿no? Que teniendo el espermatozoide una carga genética haploide, al juntarse los dos pronúcleos se va a restablecer la fórmula diploide, ¿no? O sea, la aplicación del ADN. Entonces, la respuesta sería C después de la unión de los pronúcleos masculinos y femeninos.